Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y te doy la bienvenida a este espacio pensado y creado por la Fundación Mexicana de Vitiligo para estar más cerca de ti. Esto es VT Talks, el podcast. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y los recibo una vez más en un episodio de VT Talks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de su experiencia de vida. Este episodio es para mí muy especial y estoy segura de que se darán cuenta por qué. Estaba pensando cómo presentar a la invitada de hoy y de verdad no encontraba las palabras adecuadas. Así que tomé esta frase que circula en las redes, la verdad desconozco al autor, créditos a quien la haya escrito, que dice así: las luciérnagas cuentan con luz propia incluso antes de nacer. Yo creo que algunas personas también. Y Andrea Islas es esta persona que ha iluminado el camino de quienes tenemos la fortuna de conocerla personalmente y también de quienes a través de su cuenta Mi Vitiligo y Yo se comparte de una manera tan real, tan honesta, vulnerable y muy personal. Hoy vamos a hablar del propósito de vida a través de concientizar sobre el vitiligo. Van a escuchar y conocer un poco de su historia y de su manera de ver no solo el vitiligo, sino la vida misma. Y esta gran mujer que hoy nos acompaña es también uno de los pilares de la Fundación Mexicana de Vitiligo, compartiendo blogs, entrevistas, eventos, reuniones, información y estando detrás de la planeación y estructura de algunas cosas que ustedes no ven, pero que hoy es la Fundación Mexicana de Vitiligo. Además es embajadora de Guadalajara, Jalisco, y aquí está con nosotros Andrea Isla. Un gusto enorme tenerte, Andrea, bienvenida. Ay, no, el gusto es mío, de verdad es que qué bonitas palabras, gracias por todo lo que dices o sea, este sentimiento, créeme que es mutuo, o sea, siempre encuentras la forma de llegarme al corazón, y gracias por estar aquí, por este espacio, y estoy más que feliz de estar en esta charla contigo el día de hoy. Definitivamente sí, compartimos esa felicidad y bienvenida. Estoy segura que quien nos escuche se va a llevar algo de qué reflexionar con tu historia y conociéndote más. Pues bueno, Andrea, quisiera empezar esta charla con esta pregunta para saber qué es lo que conecta a Andrea Islas, Mi Vitiligo y Yo, y Fundación Mexicana de Vitiligo. ¿Cómo fue esta conexión? ¿Cómo llega Andrea a la Fundación Mexicana de Vitiligo? Pues Cuéntanos. mira, yo me animo, ¿no? A empezar a escribir, a compartir mi historia a través de Mi Vitiligo y Yo, pues hace 4 años. Y en este proceso de compartir, meses después de haber iniciado, me escribe Karen Pérez, pues la presidenta de la fundación, y ella me platica sobre los grupos de apoyo, que ella ya hacía con sus pacientes, y pues ella me platicaba que tenía pacientes en Guadalajara que pues le pedían si no los tenía acá también. Entonces, ella, pues coincidíamos incluso en la forma de ver el vitiligo. O sea, creo que eso Ujú. fue una de las cosas que hizo este clic, ¿no? O sea, oye, pues comparto cómo lo vives, ¿no? O sea, coincido en tu percepción, ¿no? Entonces, me invitó a apoyarla a hacer la sede acá en Guadalajara. Entonces, en Ujú. esta planeación, pues digo, se pausó un poco porque llegó la pandemia, entonces pues ya no pudimos hacerlo como lo teníamos planeado, pero pues pasa el tiempo y nos vamos dando cuenta, ¿no? De estos cambios que nos vamos adaptando, cómo vamos como sociedad, ¿no? Encontrando otras formas de conectar. Entonces, es cuando pues luego surgen los grupos de apoyo virtuales, pero y entonces Karen eventualmente luego llega con este proyecto que es la fundación, ¿no? Y que quiere hacer más. Y me invita a ser parte a apoyarla, y pues fue un claro que sí, lo que necesites, en lo que necesites, ahí estoy, cuenta conmigo, y pues así ha sido desde que se inauguró la fundación, y pues aquí estamos. Desde que tuvieron esta conexión hubo este match, ¿no? A lo mejor tu manera de compartirte, como dices, tu manera de expresarte llega por ahí, Karen, igual también a tu cuenta y dice, claro, claro, es que esto lo tenemos que compartir, tenemos una misma visión y si unimos nuestras voces,
hoy están juntas en la fundación. Exacto. Ahora sí vamos más a tu historia. Cuéntame cómo fue para ti ese momento, o sea, ¿qué te llevó a ti a tomar la decisión de compartirte, de abrir un espacio donde decías, necesito yo, ¿cuál era tu propósito? Necesito yo conectar, informar, ¿cómo nace mi vitiligo y yo? Fíjate, hubo dos cosas que me marcaron mucho. Primero, me acuerdo muchísimo que por azares del destino, creo que fue una amiga que fue oye, ella le llegó, vio un link, era sobre un tratamiento, ¿no? Y fue oye, pues mira, por si te interesa, y quieres mandar un correo, o sea, porque pues como que te mandaban la información, ¿no? Y me dio curiosidad, y primero fue como, ok, déjalo leo, pero fue, híjole, no sé ni siquiera cómo describirlo, porque primero era un video, y en el video te, te hacían sentir, o sea, bueno, esa fue mi percepción, ¿no? O sea, yo después de ver el video, me dijo mucho, o sea, me decían muchas cosas que yo decía, oye, es que no, yo no me siento así, o sea, era como el plantearte o meterte esta espinita en tu cabeza de, no estás cómodo con tu vitiligo, ¿sabes? O sea, desde preguntas de, ¿estás cansado de no ir a las fiestas porque te da pena? O sea, cosas así que yo decía, Ujú. oh, o sea, y que de ¿Por qué alguna estás forma, poniendo estas preguntas en mí? ¿Por qué me estás diciendo algo que yo ni siquiera pienso? No exacto, hables por mí. Ajá. totalmente. Y yo dije, ok, entonces tu estrategia es hacer sentir mal a la persona para que al final de este video diga, sí, necesito tu tratamiento, necesito tu producto, porque sí es cierto, me pasa todo eso que me dices, ¿no? Entonces, cuando termino de ver ese video, que para mí fue, o sea, muchas emociones repetidas, pero estaba enojada, o sea, realmente era un enojo más bien. Y era la primera vez que yo escribí en mi Facebook, pues con mis amigos, mis familiares, ¿no? O sea, y fue un compartir esto que yo sentía, que yo decía, vi esto y me molestó esto, o sea, porque aparte para mí era como me habla de que no me gustan las fiestas porque me tengo que esconder, pero híjole, me encanta y me encanta planearla, ¿sabes? O sea, era como, no, no me Ujú. defines, porque al contrario, soy muy social, ¿no? Entonces, es la primera vez que yo hablo sobre mi vitiligo. Meses después, en Instagram, porque entonces ya empezaba este furor de Instagram y las redes sociales y el hashtag y todo. Y entonces surge el Día Mundial del Vitiligo. Entonces Instagram me hace saber que existe, ¿no? Porque yo no tenía ni Oh, idea. wow. Estas veces que empiezas a seguir a gente súper random porque un giveaway y terminaste siguiendo a no sé quién, y esta persona, que ya ni me acuerdo quién era, pues, pero había compartido una foto porque su hermana tenía vitiligo. Y entonces era una publicación sobre el Día Mundial del Vitiligo y yo dije, ¿cómo? ¿A poco esto existe? O sea, tengo 30 años de mi vida y no sabía, ¿no? Entonces me empiezo a meter a cuentas, me empiezo a meter a hashtags, entonces todo eso me llevó. Ahí en ese momento se me rompió una burbuja. ¡Pum! Totalmente, o sea, dije, ok, o sea, y entonces empiezo a indagar o profundizar un poquito más sobre el contexto, que yo decía, ok, si existe un Día Mundial del Vitiligo es porque sentimos la necesidad de hablar de ello, ¿no? O sea, entonces, digo, se rompe mi burbuja porque para mí no lo hablábamos mucho, o sea, no que fuera un tabú, pero tampoco era como que lo habláramos, ¿no? Entonces, o sea, en mi familia, en mis amigos, simplemente pues existía y ya. Pero entonces al darme cuenta de todo esto, y me daba cuenta incluso que todas las cuentas de que hablaban, que compartían, que educaban sobre el tema, eran extranjeras. No, Ujú. que la mayoría de la comunidad pues estaba en Europa y que en Londres, ¿no? Estados Unidos. Y entonces yo ese día vuelvo a escribir algo, ¿no? Que también pues llegó a ser muy emotivo, igual en Facebook, mis amigos, y entonces, un día en casa, mi mejor amiga me dice, pues me dice, ¿no? De que estaban ella y su novio, de que es que lo que escribiste fue muy emotivo, o sea, y me dice mi amiga, oye, ¿y nunca has pensado que podrías compartir lo que escribes porque no sabes a quién podrías inspirar a verlo distinto, ¿no? Entonces, de ahí surgió como esta espinita de decir, sí, un poco sí, ¿no? O sea, porque me decía, es que
o sea, me dice, claro, casi nunca hablas de ello, entonces ahora que lo hablaste, o sea, incluso nos das a nosotros que te hemos visto toda la vida, ¿no? O sea, incluso el conocerte un poco más, o sea, saber cómo te sientes, realmente todas estas emociones o sea, que tienen que ver con ello, y me dice, pero además, pues, te ha llevado a ver la vida de cierta forma, y entonces, pues, a lo mejor podías inspirarte. Importantísimo que lo compartas. Sí. Y entonces al día siguiente yo estaba con Mayra, venía de que, oye, quiero hacer algo, pero ¿qué hago? O sea, se hace un blog, todas hacen blogs, o sea, ¿qué se hace, no? Entonces, con ella empieza, o sea, y me dice, oye, pues, ¿por qué no hacemos esto? Y parte de lo que yo quería era incluso, ok, sí, quiero educar sobre el tema, porque fue de lo que me di cuenta que era la necesidad del Día Mundial del Vitiligo. O sea, que decía, es que claro, o sea, están utilizando este día para informar, para quitar mitos, para dar una Para realidad. visibilizar. Exacto. Entonces dije, ok, Ujú. ¿cómo lo quiero hacer? Y también surgió de que, ok, bueno, yo quiero o sea, quiero meterle un poquito de mi historia, y entonces pues yo inicié con mi vitiligo desde los 5 años, entonces fue un, ok, ¿cómo puedo conectar también con esta parte? Entonces fue un, pues bueno, vamos a meter un personaje, ¿no? Y que donde la niña Mm. simule, pues, Andrea de 5 años, o sea, entonces por eso el flequito y todo, porque pues era Andrea de chiquita, pero y entonces era desde esta percepción de decir, ok, yo ya lo hice mi amigo, o sea, todo tenía como un sentido, ¿no? Y yo ya lo hice mi amigo, yo ya convivo con él, ¿cómo lo represento? Pues decidí representarlo por un perrito, ¿no? Entonces, o sea, lo visualicé y lo plasmé, o sea, entonces era como mi amigo vitiligo, ¿no? O sea, y es mi amigo y lo quiero conocer y quiero que lo conozcas. Y entonces así es como inicié. Me dio mucho miedo, o sea, porque al final de cuentas, Sí. sí, porque yo decía, como yo lo veía, por ejemplo, con mis amigos y mis familiares, lo veían tan natural, yo dije, es que, y si me va, o sea, y si me veo como, ay, qué intensa, ¿para qué tanto, no? O sea, era como que Ajá. lo que yo pensaba que podría ser, que dije, a lo mejor no es tan grave, porque pues no me voy a morir de eso, entonces, a lo mejor sería darle mucha importancia si lo escribo, o sea, eso era lo que me cuestionaba mucho. Pero me acuerdo que mi primer post, este, recibí un mensaje, o sea, obviamente, pues mis amigos son los que me apoyan a compartirlo, ¿no? Y siguen esta cuenta y todo esto. Pero en mi primer post, me llega un mensaje directo de una persona que también tenía vitiligo. Y creo que en ese momento fue cuando dije, mira, si este es el único mensaje, Por algo. con esto me quedo, o sea, porque fue un, oye, gracias, me identifico contigo y yo también me siento así, pero ojalá algún día me pueda ver así de segura como te veo a ti. Y ahí fue cuando dije, ok, o sea, por esto, o sea, justo es esto lo que quisiera lograr. Y pues ese mensaje me impulsó a seguir A haciendo continuar y lo que ya continuar. tengo. Ujú. Rescato varias cosas. Ya estaba yo de, y también quiero preguntarte, y también quiero preguntarte. Lo que quieras. Mira, rescato yo aquí una parte súper importante, ¿no? La magia de compartirte desde las redes sociales. Tú dijiste un día, siguiendo a no sé quién random, yo encuentro un post y entonces te abrió este sentido, este propósito, esto que tú ya tenías por ahí guardado, este destino, no sé cómo podemos decirlo. Pero entonces el haber visto lo que alguien publicó abre muchísimos caminos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Empezamos como cómo conectaste, cómo estás hoy con la fundación y a lo mejor la historia comienza con el post de alguien en otro lado del mundo que te Sí. avisó, que te hizo saber que hoy es un Día Mundial del Vitiligo. Entonces es súper importante, ¿no? Y es algo que hoy hace la fundación, estar tratando de estar en este espacio, pero en TikTok, pero en Instagram, en Facebook, teniendo una cuenta, abriéndose a todo mundo para que esa persona a la que tiene que llegar y a la que llegue ese mensaje, como tú dices, el primer mensaje que llegó con eso era suficiente. Entonces es la magia del mundo en el que vivimos y la magia de las redes, de compartirlos. Y por otro lado, ya conectando más con tu historia, Andrea, eh, me llama mucho la atención esta parte donde cuentas, no lo hablaba tanto,
me naturalizaban de esta manera y yo, pero no era un tema del que hablaban. Mis amigos no conocían esta parte de mí. Entonces la magia entonces también de un día abrir un espacio donde te compartes y donde empiezan a ver una parte de ti que yo digo, porque a veces no preguntamos más cómo lo vives, cómo te sientes, con cualquier cosa, ¿no? En tu caso fue vitiligo, pero pues en la vida de alguien que le está sucediendo algo, ¿cómo estás? ¿Cómo vives esta parte de tu vida? Entonces, estas partes de seguirnos conociendo con tu red de apoyo, con tus amigos, como abrirte un poco más a lo que está pasando dentro de una persona, también me parece algo súper, súper importante y súper rescatable. Y ya, la pregunta a la que iba así guardada es, ¿qué te dejó a ti empezar a compartirte desde este lugar? Porque a lo mejor tú te conocías también desde esa manera, o qué te da, qué oportunidad te da el empezar a decir, hoy quiero compartir esto, hoy quiero informar, hoy quiero contar una parte de mi historia, cómo empieza, por ejemplo, tu vitiligo que nos cuentas fue a los 5 años. Pero al estar escribiendo tu historia, que ahorita me gustaría que vayamos hacia allá, y estar escribiendo y compartiéndote esta niña que representa en el dibujo del flequito de 5 años, que tuvo vitiligo y que su primera mancha, ¿qué es eso? Cuéntame. Fíjate que el empezar a compartirme a través de mi vitiligo y yo me ha llevado a conocerme muchísimo más. O sea, como que para mí fue abrir la caja de Pandora. O sea, realmente, o sea, porque fue el conectar con mis emociones, el conectar, como que de ahí, o sea, y lo digo mucho incluso ahorita con mis amigos, o sea, es como que abrí, o sea, como que abrí para hablar sobre una cosa, pero como que se ha desencadenado y es como ya no puedo parar y ahora tengo, o sea, le pongo nombre y le pongo esto a muchas emociones, a muchos sentimientos, a cosas que decir, oye, es que sí es cierto, esto sí me molestaba, oye, es que esto me hace sentir incómoda, pero entonces está bien porque no soy la única, ¿no? Entonces, realmente, el compartirme me ha llevado a conocer más de mí, pero incluso, por ejemplo, me di cuenta, como decía, no lo hablábamos, mi abuela, o sea, la mamá de mi papá también tiene vitiligo, y tengo un hermano de mi mamá, también tiene vitiligo, y en ninguna de las dos familias nunca lo hablábamos. Entonces, como yo tenía esta idea y este plan de, sí, cuento mi historia, pero también platico la historia de las dos personas en mi vida, que yo crecí viéndolos con vitiligo, ¿no? Yo crecí viendo a mi tío, pues muy normal, ¿no? Pero, y a mi abuela, pues a ella casi no se le veía, pero pues realmente no hablábamos. Entonces, para cuando yo inicio con el proyecto, mi abuela ya había fallecido, entonces no pude yo como que preguntarle mucho a ella. Pero cuando empiezo a indagar sobre su historia, entonces también fue como, híjole, aprender mucho de mi abuela, el cómo lo vivía. O sea, yo podía tener una perspectiva de decir, pues, y era muy blanquita, a lo mejor no le importaba, pero ahora es como aprender de, ¿no? Pues es que por eso utilizaba siempre manga larga, por eso siempre usaba sus medias, o sea, como que ya él, y me apachurraba el corazón, ¿no? O sea, decir, híjole, nunca tuve la oportunidad, incluso ni de hablarlo con ella, digo, porque pues a lo mejor por ahí puede haber empezado hace mucho tiempo, ¿no? O sea, veamos lo distinto, ¿no? Con mi tío, incluso cuando yo le entrevisté, o sea, que yo le pregunté sobre su historia y pedí permiso de, ¿puedo compartirla? También, o sea, fue caerme en cuenta de que todos estos años, y nunca he hablado con mi tío, ni cómo empezó, ni a qué edad, o sea, digo, no, como dices, o sea, de estas veces que dices, bueno, no quiero hablar de algo porque a lo mejor no sé si te vas a sentir incómodo, pero me llevó a conectar con ellos muchísimo, muchísimo más, pero entonces me lleva a conectarme a mí, me lleva a conectar incluso con mis papás, o sea, porque jamás me había cuestionado cómo lo vive mi mamá, ¿no? O sea, obviamente, o sea, mi mamá es la que le tocó un poco más sobre, pues, las consultas y el tratamiento y llevarme, entonces, siempre le agradecí mucho eso, pero nunca había tocado base decir, oye, sí, mamá, ¿tú cómo estás? ¿A ti cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Entonces, digo, todo esto me ha llevado, híjole, a descubrir muchísimo, pero sobre todo eso, o sea, el ponerle nombre a las emociones, el poder expresarme tal cual, o sea, creo que me ha llevado
digo, a ser honesta conmigo. Entonces, y siento Mm, que wow. empezó por ahí, o sea, empezó por el vitiligo, pero me ha llevado a ser honesta conmigo mismo en muchas cosas más. Y se nota en todo lo que compartes. Es un viaje como, según lo que entiendo que me dices, a un autodescubrimiento, pero a un autoconocimiento que te va generando esta conexión con tu historia, pero con la historia de quien vienes, de tu abuela y de tu tío y de tu familia, y a cuestionarte cosas y a encontrar cosas. Entonces, qué mágico el poder de voltearte a ver, de permitirte expresar desde tu propia historia todo esto que a lo mejor son vivencias que uno piensa que ya tiene acomodadas e ir descubriendo, como tú dices, muchas más cosas que te abre muchos más caminos. Sí. Em, Hablando, por ejemplo, de los grupos de apoyo, donde me ha tocado por ahí estar en varios y escuchar la magia que tiene cuando alguien se comparte, incluso el tono de voz, la manera en lo sorpresivo que puede ser el empezar a mencionar su propia historia o lo que están vivenciando en ese momento, el sentir que este sentimiento de pertenencia en el lugar seguro. Yo creo que tú en tu espacio de mi vitiligo yo decías, este es mi lugar seguro porque yo aquí me voy a proyectar, yo voy a decir, yo voy a ir a este viaje, pero el compartirte te hizo conectar con muchísimas personas. Y hoy dentro de la fundación tienes esta conexión también con muchas más, ¿no? Uniendo estos sueños de varias mujeres, en especial la doctora Karen, este propósito de vida, hoy la conexión que se tiene con personas con vitiligo, con mamás, con familiares, con quien quiere informarse y con todo este mundo que tú decías al inicio de la plática, es que en México yo lo encontraba y hoy Ujú, ya lo hay. Y sí. esto inicia a través de un post de alguien más, ¿no? Em, Háblame un poco de tu historia, ¿no? Queremos conocerte un poco más. ¿Cómo llega el vitiligo a tu vida y cómo lo vive esta niña de 5 años? Pues mira, yo en aquel entonces yo vivía en Chicago, y pues siempre hubo como dos teorías, ¿no? Que son con las que yo crecí. Cuando yo tenía como 3 años, casi 4, yo voy con mis papás a una expo, era como expo tu auto, ¿no? Algo así. Y me pierdo, pues por andar de vaga, me pierdo. Y yo creo que fue como media hora, creo, si no digo, y es lo que me cuentan mis papás, ¿no? Porque yo no me acuerdo, estaba muy chica, pero este, pues este tiempo en el que yo me pierdo, que me están buscando, me encuentran porque me ven que la de Decán me lleva a donde están todos los niños perdidos, porque pues no era la única. Y Como en todo, no somos los sí, únicos. sí, no. Hasta en Pero eso. dice, pero dice mi mamá que cuando me ve, o sea, porque los veo como que cuando iba subiendo las escaleras eléctricas, o sea, como que cuando hago este contacto visual con mis papás, o sea, que sí me ven de que obviamente estaba súper asustada y de que súper pálida, entonces cuando los veo, pues obviamente ya me empiezo a llorar muchísimo, ya inconsolable, pero a los meses después inician mis primeras manchitas. Entonces, las dos teorías que había en mi caso y que pues con eso crecieron o sea, crecí yo y los doctores le decían a mis papás, era pues una que pues yo ya lo tenía en mi genética por ambas familias, ¿no? O sea, que yo ya lo tenía en mí, pero, o sea, le decían a mi mamá que este susto que O el viví detonador. fue el detonador. Entonces era como un sí, o sea, ya lo tenía y pues simplemente se lo detonó y pues de ahí surgió. Entonces yo inicié con muy poco vitiligo, creo que de que como aquí en las musieras de los labios y de que las axilas eran muy pequeñas. Yo me vengo a vivir a Guadalajara cuando ya tenía 5 años, que es ahí ya cuando inician las manchitas. Y años después, creo que hubo un niño, o sea, igual, es cosa que me cuenta mi mamá, pero pues al parecer creo que había un niño que pues sí me hacía un poco de bullying, entonces fue esta época en la que
mi vitiligo empieza a acelerarse más. Entonces, digo, y es cuando recuerdo que me empiezan a llevar con psicóloga. Entonces decía a mi mamá, ¿me sirvió la psicóloga? Porque no me acuerdo del bullying, o sea, pero, ¿no? Pero, realmente, pues ahí ya fue cuando, pues, empezó a acelerar. Fueron muchos años digo, de muchos tratamientos de mi mamá, o sea, intentábamos todo, todo hacíamos, y pues ya fue como hasta mis 15 16 años que yo decidí dejar los tratamientos porque yo ya estaba cansada, o sea, ya han sido Fue muchos. tu punto de hasta aquí llegué, Sí. fue suficiente. Fue como, ¿sabes qué? Mira, ya en aquel entonces era un tratamiento que, pues era como una agüita, entonces yo decía, es que yo siento que yo vuelvo al alcohol todo el día y no me gusta, entonces Ujú. y que realmente en mi entorno, digo, como yo iba a la escuela con mis mismos amigos toda la vida, entonces creo que todos crecimos con mi vitiligo, entonces digo, Ujú. fuera de este niño que ni siquiera me acuerdo de él, ni del bullying, ni nada, digo, creo que lo expresaba más mi cuerpo, o sea, más que yo realmente me haya quedado con eso. Entonces, todos crecimos con ello, que realmente, pues, mis amigos, o sea, creo que llegó un punto que hasta ellos y yo lo dejábamos de ver, o sea, realmente, o sea, obviamente Claro. sí hubo momentos en los que, o situaciones con personas externas que me lo hacían saber, o sea, y esas no se me olvidan, ¿no? O sea, una niña que me hizo Ujú. el comentario en una fiesta infantil y la odié y me arruinó mi día, ¿no? Pero pues era como que pues tener que aprender, o sea, desde muy chica yo recuerdo que, que siempre el mensaje que me daban en casa era, ¿no? Como en, tú eres bien cool porque tienes dos colores. Entonces yo decía, claro, o sea, qué padre, yo tengo dos colores y tú no, ¿no? Entonces era como que lo que me tenía que repetir. Entonces, como que llegó un punto en el que, de alguna manera, decir, pues tuve que madurar, o sea, como que yo tenía que decir, bueno, es que, o sea, si un niño se me queda viendo, ¿no? Era yo tener que decir, pues es un niño, está curioso, ¿no? O sea, Ujú. no lo hace de mala gana, ¿no? Entonces, o sea, entonces realmente eso fue como que me llevó a sobrellevarlo y te dije que al final de cuentas en mi entorno, pues nos dejamos de ver, todo era muy normal, que entonces ya a los 16 años dije, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, ya no quiero tratamientos, y así es como pues mi vitiligo pues realmente se queda, sí se repigmentaron algunas manchitas, o sea, pero incluso creo que se repigmentaron más cuando dejé los tratamientos, como que cuando solté como que dije, Ujú. obviamente a lo mejor los tratamientos que ya tenía tiempo llevando, a lo mejor ahí pues surgieron efecto cuando yo me relajé, ¿sabes? Entonces, y pues ya, mi vitiligo se quedó estático por un tiempo, muchos años, y pues dije, mira, ya hice las paces con cada una, todas las que están, y con eso me quedo. Em, ¿Cómo vas? ¿Cómo hablas de que vas adaptando tu historia y utilizabas la palabra pues normalizando, naturalizando, pero a lo mejor creciste ya muy adaptada a vivir con tratamientos, a vivir con un entorno súper seguro, diciendo que tu piel de dos colores es súper cool? Ujú. Em, y cómo la mirada de un entorno seguro y acompañado es tan importante, ¿no? Y es algo que es muy valioso escuchar porque a veces quienes acompañamos, que, que podemos ver a la persona tal cual es más allá de su apariencia, más allá de hacer un comentario y es como te hace sentir un entorno seguro. Pero también este trato de verte a ti completa como persona, estos amigos que crecieron contigo toda la vida, fue lo que tal vez reforzó también y ayudó a reforzar todo lo que tú fuiste integrando. Y estas situaciones que se dan, tristemente todavía hoy por hoy, donde está cierta mirada, donde está cierto comentario, donde a veces vienen a confrontar una parte que no es tu naturalidad, no es tu día a día. Entonces, me imagino que, como dices, eso sí los recuerdo. Pues claro, definitivamente no hay manera de no hacerlo. Pero la importancia de convivir y compartir tu tiempo, tu espacio y tu escucha de un entorno seguro es súper valioso.
lo que les decimos a nuestros hijos, Ujú. lo que les decimos a nuestros amigos, lo que le decimos a nuestra gente, pues claro que importa y claro que va formando esta autopercepción y va reforzando y integrando cómo se vive con vitiligo, ¿no? Entonces tú dices, a lo mejor para mí era muy natural vivir con tratamientos. Yo crecí así y gracias a mi mamá que me acompañó y me ayudó e hizo y mis amigos pues, sabían que yo tenía, que era parte de mi vida y era, sí, perfecto, ¿no? Entonces ir integrando una vida y cómo se ve tan distinta la vida de alguien a la de otra persona, ¿no? Y esto también lo podemos ver en, en la fundación, por ejemplo, en estos grupos de ayuda donde cada quien puede compartir desde su experiencia Ujú. cómo vive el vitiligo. Y hay muchísimas historias, ¿estás de acuerdo? Pero muchas veces te puedes identificar con una y decir, claro, gracias por ponerle palabras a lo que yo no había Ujú. expresado, o me identifico muchísimo con lo que estás diciendo, haz de cuenta que tú y yo, o encontrar la parte donde, híjole, no lo había visto desde esta manera, ¿no? Y reafirmar entonces que tu historia es distinta y que está bien, que es Ujú. válido vivirlo de diferente manera. Entonces, esta es la magia que se va formando con estas redes y estas conexiones y este compartirte y este llevar tu historia y poderte abrir a muchísima gente. Y este espacio, Andrea, tú sabes que está pensado también para eso. Y es la importancia de contar tu historia para que quien escuche por ahí se pueda identificar o quien no y le dé curiosidad y le genere como, oye, tienes, o sea, esto que están diciendo me hace sentido como una posibilidad de vida, no para que se vea igual, porque hablamos también de procesos, ¿no? Y Claro. en tu proceso que nos cuentas, después de haber dejado tratamientos y de haber dicho que empiezas a repigmentar, llegas a abrir después de unos años tu cuenta, pero entonces tienes este contacto y esta conexión con mucha gente. En tu proceso particular, ¿qué te genera el escuchar estas vivencias tan distintas y estas maneras tan distintas de vivir el vitiligo? ¿Cómo acomodas a veces estos comentarios negativos que le dan a alguien más, alguien que está viviendo bullying y acoso y que no es tu historia? ¿Cómo acomodas y cómo te toca a ti estas partes? Fíjate que a veces es muy abrumador, o sea, porque quisieras Ujú, que todos fueran felices, ¿no? O sea, es como obviamente, y lo digo en general, ¿no? Obviamente siempre deseamos, ¿no? Que nadie pase cosas feas, que nadie pase bullying. Y tristemente digo, puede haber por muchos motivos, ¿no? Y entonces cuando hablamos sobre las discriminaciones que nos toca escuchar a veces en los grupos de apoyo, ¿no? O el bullying en los niños, o a veces en adultos, ¿no? O sea, incluso como a veces en donde tendría que ser el espacio seguro de las personas, es ujú, de donde reciben esta incomodidad, ¿no? Por decirlo así. Híjole, realmente creo que eso fue uno de los motivos por los cuales incluso fue este impulso de querer concientizar, querer compartir, porque el incluso demostrarle a la gente de, mira, va a haber gente que te va a apoyar, ¿no? O sea, como eso no es ujú. lo que se va a quedar, ¿no? O sea, existe otra cara de la moneda. Oye, yo sé que a lo mejor te puede dar muchísimo miedo, por ejemplo, las parejas, ese es un tema súper, o sea, que vemos que tiene mucho peso, o sea, que vemos que Ujú, tiene mucho peso, este pues sobre todo en los adultos, ¿no? Porque pues los niños pues, no están pensando en eso todavía, pero como o sea, en estos adultos que, o sea, que ya les toca iniciar su proceso de vitiligo ya de adultos, ¿no? Que tienen un antes y un después, ¿no? O sea, que tienen que reconectarse con ellos mismos en una nueva versión de ellos, ¿no? Y que esta es una de las principales inseguridades, que dicen, es que no voy a encontrar pareja, ¿no? Y decir, no, mira, es que va a haber gente, créeme, que va a haber gente que es de lo que incluso más les va a gustar, ¿no? O sea, que te pueden decir, ujú. no, mira, tu piel es lo que me gusta también, ¿no? Entonces, el mostrarles de que, mira, o sea, no es solo una realidad la que vivimos, ¿no? O sea, y que, pues, a veces el querer
enseñar o transmitir, decir, mira, es que eh, si no lo ven, entonces ahí no es, ¿no? O sea, ahí va a haber más puertas, ¿no? Pero nos da miedo dar este paso, nos da miedo lo desconocido. Y entonces hay veces que en el grupo de apoyo que me decías, cuando estabas, estaba recordando decir, híjole, es que también ha sido súper poderoso, o sea, por ejemplo, sí, el yo haberlo vivido aislada, por así decirlo, ¿no? Aislada o en mi burbujita y en donde no hablábamos de ello, pero que incluso si algún día yo me sentía mal de ello, incluso sentía que no lo podía expresar porque como que, pero pues es que Ujú. no, o sea, no, o sea, como que yo solo a lo mejor podía minimizar mi No sentir. sabías cómo sacar eso de tu sistema, a dónde, con quién, o sea, como no se hablaba tal vez, era como de, No, y pero que pues, sabía que me iban a ¿cómo? decir como, pero pues es que no pasa nada, ¿no? O sea, dice, es que no Mm, quiero que se minimice mi sentir porque sé que me van a decir que pues no pasa nada y yo sé que no pasa nada porque pues a ti no te importa, o sea, ¿sabes? O sea, o incluso yo podía tener mi pareja y era como entonces no me puedo sentir mal porque pues de todas formas sí tengo pareja y de todas formas sí tengo mi pegue, ¿sabes? Era como ujú. como si no pudiera, o sea, darme ese espacio, ¿no? Y entonces cuando conecto con la comunidad, híjole, ha sido también increíble el poder decir, sí, es cierto. También, o sea, aunque lo vivas desde la aceptación, desde el amor y todo, también va a haber días malos y también esos los tienes que abrazar, o sea, porque en eso también es parte de conectar con la realidad, ¿no? Y que siempre lo decimos, ¿no? Pues es que hay altas y bajas y hay un día que a lo mejor dices, hoy no me siento cómoda, hoy tu mirada sí me afectó. A lo mejor mañana me va a decir, ay, no me importa, pero hoy yo me sentí vulnerable y también el permitírmelo sentir está bien, ¿no? Y entonces te Ujú. conectas con la comunidad y dices, sí, yo también he tenido esos días. Sí, y también me recuerdo que mañana va a pasar y que es parte de, y, y eso, o sea, el escuchar historias como que pueden ser muy tristes y que obviamente quisiéramos decir, es hasta incluso trabajar el decirles, no te puedo decir, no pasa nada porque sé lo que es que te lo digan, entonces más bien lo mejor Exacto. que puedo hacer es decir, va a pasar, ¿no? O sea, está bien Ujú. que lo sientas, porque también eso va a ser parte de, ¿no? Entonces, digo, creo A que mí me ha tocado observar un poco también cómo invita estas otras anécdotas, esas otras vivencias, tal vez a revisitar partes que tal vez no se habían cuestionado. Como tú dices, a lo mejor yo como no podía, no sabía cómo acomodar o cómo sacar de mi sistema esto que tal vez estaba sintiendo, pero tal vez no sabías ni siquiera que lo atravesaste en algún momento. Y entonces cuando se empiezan a abrir y abrir y abrir, tal vez va a revisitar ciertas partes de tu vivencia y decir, híjole, tal vez me pude haber sentido así y ni siquiera me di cuenta. Entonces, siento que también ayuda a ir reacomodando, a revisitar ciertas historias y a ir sanando el proceso, como dices, con altibajos, con días buenos y malos, y a permitirse entonces, ok, con un entorno seguro, ok, super cool, ok, padrísimo, pero no pasa nada, a recuestionarte, ¿de verdad no pasa nada? Es que a veces sí pasa. Y Ujú, entonces este lugar seguro que brinda la fundación, donde está bien que sí pase, donde te escuchan, donde estás muy abierto también a decir, es que te entiendo, es que yo sé lo que se siente recibir este comentario, o yo sé, o no sabía, ¿no? A revisitar estas partes. Sí, la verdad es que tenemos, yo creo que abordar muchísimos temas y seguramente vamos a continuar, ujú. Andrea, pero me gustaría saber qué significa para ti, para tu propia historia. Creo que ya lo hemos hablado un poco, pero estar trabajando para la fundación, con todo lo que se ha hecho y con esta parte que estamos hablando hoy de visibilizar y de concientizar, de permitirte compartirte y de esta manera hacer más presente que el vitiligo es importante. La verdad es que estoy muy agradecida, o sea, estoy muy agradecida con la fundación, con Karen, no con LOL, con Mike, contigo, con Carla, con todos, o sea, todos y cada uno los que
como decíamos, todos somos parte de la Somos fundación, todos, pero sí. somos todos, pero estoy muy agradecida porque me ha llevado a dar un sentido distinto a, a mi historia, a mi vida incluso. O sea, el decir, híjole, es que, digo, en general, cuando te puedo decir, siempre he sido una persona que me gusta ayudar, que me gusta Mm, saber ahora qué hago, ¿no? O sea, siempre fui alguien que le gustaba, y que sí, que voluntariados y que, bueno, ¿y qué hago, no? O sea, ¿cómo ayudo? ¿Cómo aporto? Pero cuando llega la fundación y cuando vemos incluso cada que llega alguien y dice, híjole, es que estuve buscando tanto tiempo, pero no encontraba nada, ¿no? O sea, que ujú, desde que una mamá, ¿no? Que a su niño se lo acaban de diagnosticar y que a lo mejor lo primero que quieres buscar son respuestas, ¿no? Un lugar, ¿quién me lo brinda, ¿no? Y que dices, es que yo antes lo buscaba y no lo encontraba. Y ahora el poder ser parte de algo que, mira, aquí hay algo, mira, ven, aquí podemos conectar, mira, no estás solo, o sea, el poder ser parte de esto, híjole, la verdad es que no lo veía venir, no lo imaginaba, o sea, realmente, digo, hace 4 años ni siquiera sabía que existía el Día Mundial del Vitiligo, ¿no? Entonces estaba imaginado que, que fuera parte de algo tan bonito como la fundación, ¿no? Y que es un lugar en donde se le pone el corazón entero, ¿no? O sea, y digo por todos, o sea, desde el que posa en la cámara para las fotos o sea, de Proyecto Vitiligo, quien comparte un post, quien se mete o sea, todas las actividades o todo lo que tiene y que brinda la fundación, ¿no? Y que sabemos que viene desde el corazón, desde el amor, desde la entrega de cada una de las personas. Híjole, realmente me engrandece el corazón muchísimo y agradezco ser parte de eso. O sea, agradezco el tener la oportunidad de poner mi granito de arena en lo que se pueda, este, porque sé que juntos podemos lograr muchísimas cosas. Y sobre todo el darme cuenta, o sea, por ejemplo, ahorita que veo a la comunidad de los niños que tenemos en la ujú, fundación, es inevitable pensar en Andrea de 5 años, que yo digo, híjole, es que qué tan distinto, o sea, uno, qué tan distinto hubiera sido que a Andrea le tocara, ¿no? Esta sociedad donde había más visibilidad, ¿no? Que podía identificarse en los juguetes, en las Barbies, ¿no? En videojuegos, o sea, todo esto, digo, nunca fui de videojuegos, pero el haberlo visto, o sea, simplemente el sentirte representado en algo, ¿no? De decir, ah, mira, ¿no? ujú. Eso, híjole, hubiera sido un gran cambio, pero sobre todo si yo hubiera tenido la oportunidad y el acercamiento de ver otros niños igual que yo, híjole, no sé cómo hubiera sido para mí, porque, digo, para mí éramos mi abuela, mi tío y yo, y ya no somos los tres en el mundo entero que lo tenemos, o sea, porque no había visto a nadie más. Pero ahorita que veo la comunidad en los niños, las amistades que se van haciendo, los lazos, las comunidades de mamás, o sea, que yo también digo, yo ahorita veo a mi mamá cuando ella se conecta con ustedes y que ella también conecta con esta historia y que ella también sana estas culpas con las que ella cargaba, que ahora yo ya le puedo, o sea, yo soy consciente de que las cargaba porque antes no sabía, pero ahora es como, mira mamá, sanemos las juntas, ¿no? Entonces, Mm, yo sé que también mucho de esto no hubiera sido si no hubiera sido por la fundación, porque no hubiera sido pues, no hubiera, o sea, esta comunidad, esta conexión, entonces, híjole, me ha dado más de lo que yo hubiera esperado. esta maravilla que le abre un espacio, como dices, a todos, ¿no? Y que permite ver entonces procesos. Llega gente con recién diagnosticada buscando respuestas, pero luego hay personas que ya, como yo, que se han integrado y que vamos acomodándonos y nos toca ver historias y procesos desde cómo lo vivencian en el primer momento
y cómo van desde este acompañamiento, desde todos los recursos que brinda la fundación con talleres, cursos, los espacios para diferentes personas, ¿no? Y diferentes vivencias. Andrea, pues vamos avanzando a esta sección que tenemos, que es de tus redes. Ujú. Y la verdad es que para mí fue difícil elegir uno porque soy fiel seguidora de mi vitiligo y yo. Eh, quien no sepa, mi vitiligo y yo acompañó mi proceso como mamá para entender y conocer el mundo del vitiligo y me ayudó a transformar totalmente me fue ayudando me acompañó Mm. a entender qué era el vitiligo. Entonces me costó mucho trabajo elegir, pero como todos son muy buenos, yo invito a todo el mundo a visitar tu cuenta porque seguramente van a encontrar algo para reflexionar. Tengo aquí una imagen que tienes una frase en inglés. Ujú. Tú eres la traductora. Tú dinos. Keep taking time for yourself until you are you again. Pero lo que a mí me gusta es lo que escribes, más allá de la frase. Disculpen my English. Ujú. Eh, Dice aquí, sigue dándote el tiempo para volver a ser tú. Cuántas veces necesites después de esas sacudidas que nos da la vida. Cada situación y cada lección aprendida nos va transformando. Vamos creciendo y no seguimos siendo la misma persona de ayer. Pero volver a encontrar nuestra esencia y nuestra chispa, en caso de perderla en el camino, depende de nosotros. Esto debería ser a tu ritmo y a tu manera, pero nunca perdiendo fe en ti. Sana, chiquéate, ámate, abrázate y vuélvete a encontrar. Ay, me encanta, Andrea. Háblanos más de esto, por favor. Dime un poquito más, porque, híjole, a mí me llega la luz. Híjole, aparte, es como si, o sea, ahorita te podría decir que incluso es como si me estuviera recordándome algo a mí misma también. Entonces, Mm. fíjate que fuiste muy atinada, créeme, De ti para ti. para mí. Pero fíjate que el, como te decía hace rato, el abrir la llave con respecto a un tema, creo que me llevó a abrirlo en muchos más, ¿no? Entonces, el en cada uno de los escritos, o sea, fue profundizar, fue conectar con mis emociones, fue ser honesta conmigo y en el proceso me fui dando cuenta que le di voz a cosas que antes no se las daban, ¿sabes? O que, como te decía, era como si, híjole, es que empecé a hablar de algo y ahora ya no me puedo callar, ¿no? O sea, de verdad, creo que para mí fue un parteaguas porque creo que el empezar a escribir me llevó a, sí, lucha por lo que quieres, lucha, o sea, como en, me sacó, creo que me hizo conectar con mi valentía. Eso yo creo que es Mm. parte de lo que va, es de eso, o sea, me llevó a ser valiente, me llevó a no tener miedo, o sea, decir, sí, De usar tu voz, de exacto, todo eso que tenías dentro de ti. de usar mi voz y decir, sí, jole, qué miedo que lo lean, pero pero ya, ni modo, ahí va, pero, y cada vez como te decías, incluso antes de que empezáramos, ¿no? De que es mi espacio en donde descargo, ¿no? Pero y en este proceso me di cuenta que vamos evolucionando, o sea, porque entonces también fue el conectar con esta Andrea que ya no se calla también, ¿no? O sea, era el conectar con una Andrea que decir, es que está bien que ya no seas la que eras antes, porque vas evolucionando, vas creciendo, y está bien o sea, el simplemente darme cuenta que había más por descubrir, que había más por conocerme, el que incluso, como te decía, como que en creo que el vitiligo o hablar del vitiligo sí me llevó a una parte de mi aceptación, de mi amor propio, pero creo que incluso conectar con esa parte también me llevó a conectar con decir, es que no nada más es el vitiligo, no hay que, o sea, hay otras partes de una misma que a veces que uno le batalla, ¿no? Y creo Ujú. que esto es, por ejemplo, justo lo que decíamos, hay veces que
incluso podríamos conectar con algo que dices, híjole, como decíamos, a lo mejor alguien que lo lee, que no tiene vitiligo, pues dices, híjole, es que yo me siento identificada, pero porque yo estoy viviendo esta otra cosa, pero en emociones conectamos, ¿no? Entonces, creo que incluso el decir, oye, sí, yo puedo, no te puedo decir, yo puedo decir que a mí el vitiligo me ha llevado a ser la persona quien soy. De hecho, justo ayer recibí un mensaje de una chava que conocí hace poco y en un taller que fui, me dijo, oye, es que te puedo decir algo. Me dijo, desde el otro día que, o sea, que te conocí te lo quería decir, pero ¿puedo? Y yo, pues sí, ¿no? Me dijo, es que te felicito y abrazo muchísimo, cómo vives tu vitiligo, y dice, porque lo proyectas. Ella todavía ni siquiera sabía, creo que ni siquiera sabe todavía de mi vitiligo yo ni nada, pero es que yo tenía una roomie, ella tenía, y a ella le costaba mucho vivirlo, no le costaba mucho, y yo siempre le decía de que no, es que está padrísimo y increíble, y mira, y eres única, ¿no? Pero entonces ella me dice, me dijo, pero te felicito, te lo aplaudo porque se ve que lo vives, que lo abrazas de una manera muy única. Y yo dije, híjole, nomás la conocí un día en un taller de 5 horas Es y que se percibe tu claramente, comodidad en tu, en ser tú. Y a lo mejor en estos días donde compartes tu brillo, que por lo general es, entonces seguramente le tocó ver esa parte de ti que muchos vemos. sí, Ujú. y ahí fue cuando dije, ok, o sea, en el momento que yo soy honesta conmigo misma, me lleva a, pues dije, si yo abrazo cada una de las partes que me hacen a mí, desde el vitiligo, desde el cuerpo, desde todo, desde la forma de pensar, desde la forma de ver la vida, dices, oye, es que si yo le soy fiel, le soy honesto a esto que yo siento, a esto que yo creo, si no pierdo esta valentía de decir, oye, pues a lo mejor tú y yo no estamos de acuerdo, pero pues es que yo lo veo así, ¿no? O sea, y Ujú. digo, creo que pues, no sé, o sea, me va a Te llevar, proyecta. exacto, es lo que pues voy a transmitir y que al final de cuentas entonces me va a llevar a lo mejor a conectar con las personas correctas, ¿no? O sea, es a lo que iba, que Mm. mi vitiligo me llevó a ver la vida de una forma, a valorar cosas, o sea, a no dar por sentadas ciertas cosas, ¿no? Digo que mi vitiligo porque empecé hablando por eso, pero, o sea, Ujú. empecé hablando de eso más bien, pero digo, fue una cadenita y entonces te podría decir que no soy la misma Andrea que era antes de empezar a escribir, incluso no soy la misma Andrea ahorita que la que empezó a escribir, o sea, ¿no? O sea, entonces, y es eso, es ir conociendo y abriéndote de decir, vamos evolucionando, vamos cambiando y también hay que seguirnos conociendo, seguir conectando con las versiones de nosotros que vamos creando, que vamos Que se decidiendo. van actualizando. Exacto. A veces el vitiligo es el protagonista de una historia y se vivencia como el protagonista, ¿no? El que te permite o sientes que no, te permite vivir con cierta libertad. En tu caso, el vitiligo fue un protagonista para abrir una cuenta y expresar tus emociones sin marcar tu voz. Pero cuando el vitiligo no es ya el protagonista, cuando el vitiligo te lleva solamente a abrir una puerta, a conocerte, a, a ir más hacia adentro y a integrar realmente quién eres, qué otras cosas tienes que ir acomodando, qué otras cosas tienes que ir sanando. Entonces, este que un día fue el protagonista se vuelve en un aliado Ujú. eh, para... Ay, ya estoy yo muy sensible aquí para la transformación. Andrea querida, para finalizar, tú sabes que tenemos esta manera de resignificar. Nosotros queremos invitar a ver el vitiligo y a integrarlo desde otro punto de vista. Entonces tenemos este diccionario y este glosario, porque el vitiligo no solamente es un diagnóstico, no solamente es un cambio en la piel, es mucho más. Es tu vivencia, es tu historia, es tu percepción, es tu transformación. Entonces, eh, desde tu vivencia, desde tu experiencia, ayúdanos a resignificar lo que es el vitiligo por hoy en una palabra o en una frase corta. Para ti, ¿qué es el vitiligo? Mm. Creo que hoy
le pondría valentía. Valentía. Ay, qué bonito, mi Andrea. Me lo guardo, lo quedo, lo vamos a publicar. Próximamente lo van a ver por ahí en nuestro diccionario de vitiligo. Y pues muchísimas gracias, Andrea. Se me fue el tiempo y platicamos mucho. Ya habrá más oportunidad en otro Vititalk Estoy de encantada. platicar, de charlar, porque hay mucho más aquí que conocer de ti. Muchísimas gracias, como siempre, por compartirte, por abrirte, por prestarnos tu vulnerabilidad, tu historia, tu voz y tu valentía. Esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y ayudarnos a transformar y resignificar y poner en boca de todos algo de lo que no todos saben, el vitiligo. Muchas Mil gracias gracias por la por estar. invitación y yo encantada de estar aquí. Gracias. Súper episodio. Mil gracias, Andrea. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Viti Talks, el podcast. Bye, bye.